Origen de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá y de sus hermanos. Obed fue padre de Jesé y Jesé lo fue del rey David. David también fue padre de Salomón, cuya madre fue la mujer de Urías, y Salomón fue padre de Roboam. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, de Zorobabel, Zorobabel de Abiud, Eleazar de Matán y Matán de Jacob. Y Jacob fue el padre de José, el esposo de María, del cual nació Jesús, a quien se le llama el Mesías. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versos 1 al 17. La genealogía define la identidad de Jesús de Nazaret. La historia cuenta la salvación pertenece a la historia. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 17 de diciembre, año 2018. Bien interesante leer en la Sagrada Escritura la genealogía de Jesucristo desde la versión del Evangelio según San Mateo en ese capítulo 1. Una versión que da una excelente enseñanza para cada uno de nosotros poder contemplar a un Jesús de Nazaret desde el hijo de David y el hijo de Abraham. Cómo entender la conexión que existe entre los pensamientos de Dios, los deseos de Dios, cómo corre la historia y con la historia corre la salvación, y cómo la salvación depende de la historia y se convierte la historia en salvación. Dice la Santa Biblia que Jesús en su genealogía, hijo de David e hijo de Abraham. Si uno piensa que es hijo de David, entonces sería la respuesta de Dios a las expectativas de todo un pueblo judío. El pueblo judío quería alguien que llegara a reconstruir la sociedad, a ordenar las cosas nuevamente, a poner a marchar la comunidad, a sentar las bases de la ética y del comportamiento social. Y aparece la figura de David, y en esa figura de David se reorganizan las tribus de Israel. Tiene toda la razón la genealogía al enganchar la razón de ser de Jesús de Nazaret con la tarea de David, y también lo engancha con la tarea de Abraham. Y como hijo de Abraham se convierte Jesús también en una fuente de bendición para todas las naciones. Según el libro del Génesis, en ese capítulo 12, judíos y paganos van a ver cómo realizadas las esperanzas en la sociedad de Jesús de Nazaret. Bien importante entender cómo se relaciona la identidad de Jesús, la genealogía del Salvador del mundo, la presencia de un Mesías, con David, el excelente gobernante de Israel, con Abraham, el excelente padre de la fe. El Papa Francisco, en una de sus homilías en la Casa Santa Marta, en el mes de diciembre del año 2014, reflexionaba en ese mismo ambiente y decía el Papa que la salvación está siempre en la historia y no hay salvación que no tenga su propia historia. Nuestra salvación, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, es una salvación que se metió en la historia de la humanidad, con una cantidad de acontecimientos bien interesantes, de perdón, de misericordia, de guerras, de continuos conflictos, de salvación, de liberación, de arrepentimiento. Toda una historia. Dios
hizo esa historia y permite que la historia se vaya moviendo y que nos permita a nosotros entender la historia como la historia de Dios. Dios hace la historia y también nosotros hacemos historia, y cuando nos equivocamos como que nos corrige la misma historia, se encarga de corregirnos y nos lleva adelante caminando con la mano de Jesús. Si nosotros tenemos muy claro, jamás entonces podremos fallar en lo que significa el nacimiento del Salvador, cómo celebrar la Navidad en el contexto de una historia del que salva, el que sana y del que libera. Hoy, en este segundo día de la novena de Aguinaldos, la palabra de Dios, escuchada y acogida, alimenta en nosotros la fe en la mente y transforma el criterio hasta llegar a tener la mente de Cristo. La Biblia es el tesoro del pueblo elegido al que hay que acudir con el amor y la adhesión en la fidelidad.